Para el día de hoy, pues he escogido un tema que me parece a mí que es muy importante en el proceso de cada ser humano, independiente de si ha sido un trabajo interior o no, pero lo vamos a tratar de ubicar en ese contexto. Y ese es el tema de la palabra. Y lo he titulado El poderoso impacto de la palabra. Eh, Quisiera empezar con un experimento que realizó un científico japonés en alguna época. Ese científico se llama Masaru Emoto. Él lo que hizo fundamentalmente fue tomar unas muestras de agua y las colocó en un microscopio y comenzó a observar el efecto que la palabra tenía en esas gotas de agua. Entonces, inicialmente lo que hizo fue dirigirle a esas gotas de agua unas palabras muy amorosas. Por ejemplo, te quiero, eres especial, me das alimento para la vida, bueno, permites que no me muera de sed, eres maravillosa. Y observó al microscopio lo que pasaba. Entonces comenzó a ver que cada vez que decía palabras amables o amorosas, los cristales se alineaban de una manera tal que formaban unas figuras espectaculares, muy preciosas y muy precisas. Eran unas formas extraordinarias. Eh, y luego comenzó a pronunciarle a esas mismas gotas de agua palabras ya más duras, como más desobligadas. Palabras como de ofensa, de desprecio. Tú no sirves para nada, etcétera. Entonces se forma, y observó en el microscopio que lo que se formó en el agua no fue lo que había observado antes, sino unas formas totalmente desorganizadas. O sea, lo que existía en esas gotas de agua en ese momentico, las formas eran un caos absoluto. Con ese experimento de Moto lo que demostró fundamentalmente fue que, que había un impacto en de las palabras sobre las formas que adoptaba el agua. Y entonces dijo, definitivamente las palabras tienen un fuerte impacto. Si la tienen en el agua, pues con mayor razón la deben de tener en todas las situaciones humanas. Y así es. O sea, las palabras tienen un impacto muy fuerte sobre todo lo que nos rodea. Y uno cree que no. Yo recuerdo cuando estaba muy pequeño, que en alguna ocasión escuché, en aquella época había un famoso tenor que se llamaba, el tenor más famoso de la época, se llamaba Caruso. Y ese señor tenía una voz tan potente, tan potente, tan potente, que él, con la voz, le ponían cristales al frente y lo rompía. O sea, la vibración era tal que él rompía los cristales. Entonces allí se ve también otro ejemplo. Bueno, si uno cuida una planta y le dice que es hermosísima, que es especial, que es maravillosa, las flores que esa planta puede dar, los frutos, se ven notablemente. En eso tuve un ejemplo de una familiar muy querida que ella cuidaba a sus flores, todos los días les daba su nombre, les daba cariño, y eso era un jardín espectacular. Entonces, mire, se lo estamos llevando en el campo de lo que aparentemente es mineral, el vidrio, por ejemplo, que se rompe, o la planta, o el animalito que si yo le pego un grito, pues ese animalito sale desafavorado y se esconde por ahí, alguna cosa. Bueno, y entonces desembocamos a la situación humana, es muy doloroso. ¿Y qué es lo que está pasando ahí fundamentalmente? Lo que estamos es lanzando vibraciones de tipo energético. Son aspectos que no los vemos, ¿eh? Pero la palabra tiene una gran energía, una gran fuerza. Y así como yo la emito o la recibo, igual es el impacto que puede ocasionar en una persona
o me pueden ocasionar a mí mismo. Inclusive si yo la emito mal, igual hay un efecto no muy agradable dentro de mi condición humana. Entonces ese es un aspecto que es muy notorio. En el proceso de la comunicación, cada vez que haya una palabra ofensiva o insulto, ¿qué sucede normalmente? Si al ser humano le dan ese tipo de manifestación, en general hay una reacción de manera impulsiva. O sea, la persona también generalmente grita, generalmente responde. Generalmente, y eso entonces lo que se está ocasionando o produciendo en ese momento es un campo de comunicación no deseable, donde ambos gritan, donde ambos se desean lo peor y ellos no son muy conscientes de lo que está pasando en ese momento. Claro, de pronto uno puede darse cuenta que sí, se le acelera el corazón, que se le duele la cabeza, alguna cosa, que le sube la presión. Pero hay otros aspectos que no podemos notar. Entonces lo que podríamos decir es que en un ambiente o sí, en un ambiente muy generalizado, aún no hemos aprendido a reflexionar antes de actuar. Si a mí me dicen algo y me lo dicen de una manera fuerte, no reflexiono, sino que inmediatamente respondo con ofensas verbales generalmente. Estamos hablando de la palabra. Entonces las palabras que estamos emitiendo no son realmente palabras que construyen o palabras amorosas. Entonces este mal manejo desde mi punto de vista tiene mucho que ver con la falta del trabajo interior. Tiene mucho que ver, no quiere decir que sea en absoluto, ¿no? Pero sí que tiene mucho que ver, ya que todavía eh, para darnos cuenta de muchos de esos detalles que estamos hablando, tendríamos que comenzar a tomar conciencia, o sea, ampliar nuestra mirada, ampliar nuestra manera de ver de qué manera yo me expreso ante las situaciones de la vida. Y para eso hay que estar atento. Y una de las grandes labores que hacemos al nivel interior es estar muy atento en el momento presente. O sea, detenerme en un momento dado, cómo estoy expresando, o cómo me estoy expresando ante determinadas situaciones. Entonces, por otro lado, pues tampoco son muy conscientes de qué manera la palabra afecta no solamente a quien la emite, sino también a quien la recibe. Entonces, el trabajo interior nos pone como en esa tarea de estar muy atentos a la forma como en general procesamos las palabras. Y por supuesto, pues entonces, eh, el ser interesado, el ser que está deseoso de hacer todo un cambio, él va a estar muy atento en un momento dado para mirar si la palabra que va a dar o va a expresar unas palabras negativas que hace daño, que va a afectar el comportamiento de otra persona o le va a afectar el estado de ánimo. Y entonces en ese momentico, en esa detención dices, no, por ahí no es. Entonces comenzamos a expresar palabras más nobles, ¿sí? Palabras que ojalá no dañen al otro. Por ejemplo, no es lo mismo de que uno diga, quítese de aquí, o quítese de allí, ¿cierto? Si yo estoy en un camino, estoy caminando, me encuentro con una persona y me está impidiendo el paso, le digo, quítese de ahí. No es lo mismo. A que si yo le digo, por favor, ¿me da permiso? Fíjense la diferencia, ¿sí? Mientras en la primera lo que estoy haciendo es una expresión de ofensa que daña al otro y me daña, en la segunda estoy siendo amable. Me da permiso, por favor. Es diferente, ¿eh? Entonces, ¿cómo ha incidido la palabra en cada uno de nosotros? A través de la vida. En general no somos muy conscientes cuando llegamos a ser adultos del efecto que han tenido o tienen las palabras en nuestra vida, porque no solamente la que han tenido antes de que lo que estoy actualmente, sino lo que va a tener la palabra hacia el futuro.
y cómo ella realmente, cada una de esas palabras han influido en lo que hemos hablado en otras charlas de la personalidad adquirida, esa personalidad que cada uno de nosotros tenemos. En general uno a veces se pregunta, bueno, ¿y estos traumas o estas formas de ver las situaciones de la vida o afrontarlas, por qué las tengo? Posiblemente muchas de esas situaciones han sido ocasionadas por palabras no adecuadas que recibimos, por supuesto, porque posiblemente nuestros padres eh, ignoraban el efecto de la palabra. O de pronto, aunque podían ser conscientes en un momento de rabia, decían cualquier cosa. Entonces, fíjense todo lo que ha pasado. Eso a la final me genera una rabia. Por ejemplo, recuerdo a un joven que repetía, generalmente él se repetía, yo soy un inútil, yo no sirvo para nada. Y entonces un día alguien le dijo, hola, ¿por qué vos pensás tan feo de ti mismo? Por Dios. Y entonces dice, pues él cayó en cuenta y él le recomendó, pues mira, si vos te estás repitiendo eso permanentemente, pues yo te recomiendo que vas donde una persona que te ayude, un psicólogo o alguien. Y él fue precisamente donde un especialista y a través del trabajo llegó a reconocer que cuando él estaba pequeño le decían cada rato que no iba a servir para nada en la vida. O sea, esas palabras eran muy repetitivas cuando estaba pequeño. Usted no va a servir para nada en la vida. Usted no va a servir para nada en la vida. ¿Qué pasó? Pues llegó a la adolescencia. Soy un inútil. No sirvo para nada. Entonces quizá yo pienso que a sus padres ante sus acciones, si le hubieran expresado otra cosa, digamos, posible que por su forma de comportarse le dijeran eso, pero si hubieran, por ejemplo, dicho permanentemente, no nos gusta cómo actúas, o no nos gusta cómo haces las cosas bien, puedes aprender, tú eres una persona inteligente, seguramente no le había pasado eso en la vida. Entonces, ¿cuántas frasecitas, cuántas palabritas que nos dijeron o nosotros les hemos dicho a nuestros hijos? En un momento dado los han impactado y nosotros no somos conscientes de eso. Es un bruto. Te estoy enseñando algo y no entendés nada. Vos sos un bruto y un bruto. Pues, ¿qué pasa con este muchachito? Pues, al final sí que se cree que es un bruto. Por eso es que el trabajo interior toma relevancia. ¿Cierto? Ese trabajo interior toma realmente mucha importancia porque a través de eso nosotros nos vamos haciendo conscientes. No solamente de las cosas que nos pueden estar limitando en nuestra personalidad adquirida, sino que también vamos a tomar conciencia de la forma como nos vamos a expresar. Por ejemplo, es muy bueno evitar en el caso personal expresiones como yo no puedo, yo no sirvo, no tengo tiempo, no sé si soy capaz, pero, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esas palabras no son buenas, son palabras que nos ponen en unos campos limitantes, nos rebajan quizás la autoestima, ¿no? Entonces, en vez de todo eso es, hombre, ¿por qué no la cambio por expresiones como yo soy capaz, está bien, es muy difícil, pero lo voy a intentar, en este momento voy a ponerle todo el ánimo, tengo ánimo, todas las cosas que me puedan dar aliento. O si las tengo que decir a otros, igual, ¿cómo lo aliento? Tú puedes salir adelante, qué maravilla. Hay historias de nombres notables que los desecharon en sus colegios porque no había para muchas cosas y en la casa de una madre lo sacó adelante simplemente dándole dolor. Mi hijo, tú vales tanto, eres un hermoso ser. Entonces volvemos otra vez como a lo que decíamos al principio, la palabra tiene un valor que nosotros no podemos calcular.
el interés de hacer el trabajo espiritual es que cuando uno empieza ese trabajo interior, va comprendiendo poco a poco también que es muy importante que uno trabaje sobre lo que uno cree sobre sí mismo, ¿no? Si yo creo que soy una persona desafortunada, que nací estrellado, que soy una persona que no sirvo, que no tengo voluntad, pues claro, ante el trabajo interior que me pone de pronto un método de vida, donde me ponen en la tarea de aprender a hacer una meditación todos los días, pues todo eso me va a ser una fuerza limitante, ¿no? Porque todos los días me digo, no, yo no soy capaz con la meditación, yo no tengo voluntad, yo no me puedo concentrar, pero a través del mismo orientador espiritual, la persona que lo guíe, te puedes hacer caer en cuenta también a través de palabras amorosas que eso no es así, que se puede, que la voluntad se va fortaleciendo en la medida en que el trabajo interior se va realizando de una manera más eficiente, que en las meditaciones por supuesto siempre va a haber distracciones porque la mente es así, la mente es muy volátil, pero que todo se puede. Entonces, es así como la persona que está en ese trabajo aprende a autoobservarse. O sea, esa persona va a aprender a estar muy atento si es necesario cambiar expresiones que no le construyen por otras más amorosas. Porque cualquier palabra destructiva que lance, pues lo único que hace es que el impacto sobre él es adverso. Bueno, eso es lo que no podemos hablar de lo personal, pero en lo colectivo pasa exactamente lo mismo. Yo tengo una relación de pareja. Si todos los días mis palabras son desobligantes, pues lo que queda es una relación tormentosa. Porque no puedo aceptar al otro como es, pero si yo sé que es una persona que es diferente a mí porque es la realidad, no todos somos iguales, y comienzo a aceptarlo como es o como es la otra persona, eh, pues comienzo a trabajar y a decirle palabras más cariñosas, ¿sí? Pues ahí se equivoca, porque de pronto se le cayó un plato y lo quebró, pues, no descuida, no me pone nada, cosas de esas, ¿no? Simplemente tranquilo, no pasa nada, pues recojámoslo entre los dos. Esos son campos de las relaciones. Entonces las relaciones se pueden destruir en muchos lugares. Trabajo, familia. Bueno, en general la sociedad muchas veces anda en familias que personas muy cercanas como hermanos, padres, hijos, no se hablan en mucho tiempo. Pero ¿qué pasó? Porque hubo discusiones acaloradas, hubo palabras desobligantes. Entonces nuestro papel en el campo espiritual es seguir aprendiendo para que nuestras palabras sean eso, constructivas. Y ojalá pudiéramos a través de las palabras guiar o ubicar a otros seres hacia el buen camino, no mandarlos a que destruyan sus vidas o las relaciones. Me acuerdo en un ejemplo de una persona que era una pareja, ¿sí? Justamente una pareja. A ella el ruido la atormentaba. A él le podía pagar una bomba por encima y no pagaba nada. Y él siempre se quejaba ante ella que era una complicada, que no servía, que complicada porque ella siempre decía, por favor, deja de hacer bulla. Y él tenía el hábito de arrastrar unas sillas metálicas. Y en la medida en que eh, ella le reclamaba airadamente, por supuesto, no de buenas maneras, él hacía todo lo contrario, o sea, él se las arrastraba más fuerte. Entonces eso le producía un ruido feo en el piso y ella se cimbraba toda. Ese pequeño detalle fue ocasionando
una relación inarmónica que los llevó finalmente a casi que ella dijo un día que se iba a separar por eso. Por fortuna, pues fue, fueron a una reconciliación, digamos, a un curso, y el especialista del curso les dijo, pues hombre, es muy fácil, pues mire, usted sabe que a su esposa le molesta la arrastrada de la silla, pues haga, haga lo que tiene que hacer, levántelas. ¿Qué le cuesta a usted levantar la silla? Con eso va a evitar el problema. Y entonces él cae en cuenta que sí, que el trabajo era simple. Y acordaron, entonces a través de la palabra acordaron de que si él en algún momento, como no tenía el hábito, se equivocaba, él no lo iba a hacer por hacerle daño a ella, simplemente que ella le acordara muy amorosamente lo que estaba pasando. Entonces ella en vez de reaccionar cuando se equivocaba por la silla, ya era un acuerdo a través de las palabras. Ella siempre le decía, amor, acuérdate lo que estás tratando de crear, el hábito de levantar la silla. Y yo, bueno, gracias, mi hija. Entonces, se acabó el problema. Se mejoraron las situaciones, se acabó el problema. O sea, simple. Por una cosa arrastrada de sillas, el matrimonio se iba a pique, ¿no? Bueno, entonces, otro ejemplo. Es bastante frecuente en el campo de la comunicación en las parejas. Escuchamos a veces, muy a menudo, uno ha tenido esa experiencia en la familia, inclusive puede que le pase a uno mismo. Tú siempre con la misma, ¿no? Ay, pero es que no sirves para hacerles siempre ese plato te queda horrible. No, estoy aburrido de la forma como hace las cosas. O de pronto dirigiéndose a todo el grupo, es aquí nadie sirve para nadie, aquí nadie colabora. Es que ustedes todos o todas son iguales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos estamos siempre atacando, ¿eh? Atacando lo que hace el otro, lo que hacen los otros. No quiere decir que uno se quede callado, ¿no? Pero una cosa es la forma como lo dice y a quién lo dirige y cómo lo expresa, a qué se dirige directamente es a lo que está pasando, al defecto, por ejemplo. Entonces se refiere al hecho. Entonces lo importante podría ser que yo en vez de cuestionar a otro porque no me ayuda a lavar los platos, le puedo decir, por ejemplo, al hecho. Qué lindo que pudiéramos entre todos hacer un equipo y lavar los platos. A mí a veces yo estoy cansada de haber hecho el almuerzo o estoy cansado de haber hecho el almuerzo. Qué lindo que pudiéramos hacer todo ese trabajo de equipo, es diferente. Pero no es que aquí nadie colabora, todos son unos atenidos. Entonces, ahí está el hecho. El hecho es que hay una situación de que hay un proceso de ayuda para lavar los platos que se puede hacer en conjunto. Y mire que eso no daña a nadie, ¿no? Encuentro la mesa sucia, quisiera que alguien me ayudara. Cositas así. ¿Cuántas cosas? Qué lindo que pudiéramos todos recoger la ropa y llevarla a la lavadora y no dejarla tirada. Pero a veces llamamos a la persona y decimos, mira, y ahí nos lanzamos pues cualquier frase desobligante, lo atacamos directamente y por supuesto la persona no va a entender. Va a entrar en conflicto conmigo inmediatamente y entramos en una pelea terrible. Y a veces también en el campo de las relaciones aparecen lo que se llaman las palabras siguientes. Muy normal a veces en las parejas, cuando hay discusiones acaloradas. Entonces esas palabras hirientes que yo me busco una palabrita más que de pronto sea más fuerte, y eso es como un dardo que le lanzo y se queda ahí en el corazón.
Entonces, ¡tan! Y a lo mejor la persona no me dice nada, ¿eh? Se queda callada, pero eso es un almacén. O sea, ese dardito quedó ahí y después mañana le sumo otro dardito y otro dardito y otro dardito. Y eso es lo que de alguna manera genera a veces al futuro un reclamo mucho más airado. Recuerdo una pareja de 25 años. Uno decía, "Ve qué pareja tan linda, ¿no?". Ellos salían muy cogidos de la mano todos los días. El señor, normal. Y de pronto un día esa señora, después de 25 años, en un momento de explosión, le sacó a relucir 25 años de expresiones desobligantes de él. O sea, cosas que él le decía siempre, la trataba muy mal. Y esa señora dijo, me separo, me voy ya, después de 25 años. El señor dice que los que estaban ahí lo vieron y dijo, los hijos lo vieron así asombrados, ¿qué pasó aquí? Esa señora, fíjense, no decía absolutamente nada. Ante los ofensas que él le decía permanentemente, se quedaba callada. Y eso fue como una bomba de tiempo, ¿no? Se iba acumulando y acumulando y acumulando cositas, hasta que algún día, cuando se explotó, no hubo poder. Y en realidad esa señora no quiso volver con ese señor, a pesar de que uno los veía todos los días cogidos de la mano. ¿Qué pasó ahí? Bueno, así son. ¿Cuántas palabras hirientes podemos decirle a alguien que puede ser que no nos digan nada, pero ahí quedan? Quedan. Son momentos que surgen, ¿no? Sigmund Freud decía, con las palabras podemos darnos unos a otros la mayor felicidad o la más grande desesperación, imagínense. Con las palabras podemos darnos unos a otros la mayor felicidad o la más grande desesperación. Es cierto. Entonces insistimos nuevamente en que ese poder de la palabra es enorme y con ellas uno puede construir o destruir. En el trabajo interior aprendemos mucho la importancia del cuidado que debemos tener en todos los niveles de comunicación. Sobre todo cuando uno se comunica con niños muy pequeños, pues es que el niño absorbe todo, el niño está en un proceso de aprendizaje, ¿no? Un niño de 3, 4 años que recién está recibiendo de la vida información. Si yo me acostumbro a tratarlo de una manera muy fuerte, con palabras muy hirientes, con frases que lo dañan, ¿qué podemos esperar de ese chico en el futuro? Seguramente, yo no me doy cuenta y más adelante ese muchachito posiblemente hasta me tenga una rabia y yo no me doy cuenta por qué. Bueno, yo veía a alguien por ahí que le decía al hijo, tú eres un fracasado y eso es lo que va a hacer es que te va a ir muy mal en la vida, tú eres un fracasado. Cállate, tú no sabes nada, no te metas en lo que no te importa. Son cositas que uno escucha muy frecuentemente. Gritos supremamente fuertes, son una energía que uno lanza. Lo asustan a ese muchachito. Y entonces, ¿qué pasa? Ese muchachito se vuelve temeroso. Ante cualquier cosa está temblando. ¿Qué pasa? No, te está portando muy mal y ahora viene la bruja y te va a llevar esta noche. Por Dios. El muchachito como duerme, ¿no? Posiblemente eso va hasta en los sueños le quede. Entonces, esos miedos que uno trae de pronto de muchas cosas. No somos muy conscientes de ese daño que produce en cualquier persona, en los niños sobre todo. Entonces esa formación del ser está muy determinada por las palabras. El efecto es terrible, bueno, y puede ser muy hermoso, ¿no? Seguramente ha habido seres que se levantan siempre con un cariño y un respeto, que al final uno ve eso, se ven muy equilibrados en un futuro. Entonces la palabra, mírense cómo es.
Y uno cree que no. La palabra es una cosa seria. Tanto así que desde el punto de vista de la ciencia, piensan, ¿no? Algunos psicópatas, algunos expertos en la materia dicen que algunas de las psicopatías tienen que ver con palabras fuertes recibidas en la formación primera. Y eso entonces lo que uno ve allí en ese caso es que cómo la mente puede ser moldeada con el poder de la palabra. En este caso, por ejemplo, recuerdo a alguien que me comentaba que en su familia había alguien que era una persona muy dominante, una muchacha, ¿no? Persona llegó a ser empresaria de la empresa, era dominante, era muy mentirosa, era muy manipuladora. Y casi todas esas cosas al final terminan en una angustia existencial que llevan a la persona a buscar ayuda. Y va donde un psiquiatra y el psiquiatra encontró que justamente todo estaba relacionado a que cuando niña le decían permanentemente que ella era una persona que era superior a todas, a todo el mundo, y que no se debía dejar de nadie. Miren, uno cree que no, esa palabra no tiene como mucho contenido así feo, ¿no? Entonces tú eres una persona superior a todo el mundo, pero no te debes dejar de nadie. Bueno, eso le llevó a ser eso, dominante, mentirosa, manipuladora. ¿Cuántas veces le podemos arreglar el día a través de una frasecita a alguien o entristecerlo? No solamente a un grupo, a una persona. Perdona, sí. Entonces, pues había un chiste de un médico que llegaba a una sala de un hospital y donde había varios enfermos y todos los días les saludaba con la expresión, ¿cómo? ¿Amanecieron? Fíjense, ¿cómo? ¿Amanecieron? En vez de expresar cómo amanecieron. Es diferente, aún en el tono de la expresión, ¿eh? Aún en el tono de la expresión. ¿Cómo se sentirían esos los enfermos? Yo no creo, no es un chiste, no, pero vaya a ver. No todo el mundo interpreta las cosas como uno piensa que es. Hay una historia que sí reconozco que es muy linda y es de la familia, ¿no? Justamente un ser muy querido que alguna vez lo nombraron jefe de personal en una empresa. Y cuando tuvo que dirigir personal, se ganó el cariño de todos, absolutamente todas las personas que tenía que dirigir. Pero ¿por qué pasó eso? Porque él se dio de la forma de, bueno, yo tengo que dirigir personal y ahora ¿qué voy a hacer? No lo he hecho nunca. Entonces se ideó de una manera tan linda, me pareció a mí, porque era la forma y el trato que él expresaba cuando daba una orden. Entonces él decía, hombre, aquí tengo que arreglar esta, veía en la empresa que la pared estaba sucia, que había que hacerle mantenimiento, pintura o algún arreglo. Y entonces él te llamaba a la persona encargada del asunto y le decía, fulanito de tal, vení, comentame, ¿qué ves ahí? Pues, ¿qué veo, no? Pues, una pared, pero ¿cómo la ves? Pues está como sucia y vos qué pensás que necesita esa pared. Pues necesita mantenimiento. Oh, por eso yo te llamé a vos. Porque vos sos una persona que sabes. Bueno, y decime cómo lo podemos hacer. Y todo lo llevaba a que esa persona sacara dentro de sí lo creativo. No, pues que podemos hacer esto y esto y esto y esto. Maravilloso. No, llamé a la persona precisa. Así hacía con todos. Entonces imagínese esa persona. La querían. Tanto así que cuando él quiso cambiar la empresa, le iba a promover a un puesto mayor, no querían ellos que esa persona saliera de allí. Entonces, fíjense cómo es eso, ¿no? Aún en la parte creativa, la forma como podemos hacer las cosas, la forma, la expresión amable, el sentido cariñoso,
¿Cómo hago que ese cerebro de otro cerebro, o el cerebro mío, se conecte con campos de felicidad? Y realmente produce cambios notables en las relaciones. Entonces, cada palabra, cada frase, cada manera, fíjense, todo eso al final termina en expresiones que construyen. Y si veo a alguien por ahí que no está actuando de una determinada manera, que me parece a mí que no es la acorde, pues también. ¿Qué te pasa? ¿Estás triste? ¿Cómo te va? Yo te observo de esta manera. Pero generalmente uno no ve eso. Hasta de buena primera una persona que de pronto ha sido súper bien, cometió un pequeño error y la palabra es, te vas inmediatamente de aquí, no te quiero un segundo más. Hay un librito que se llama Los 7 hábitos de la familia altamente eficientes, creo que se llama. Y ahí hablan de la parte proactiva y la parte reactiva. Son dos de las normas que habla el libro. Entonces hay un ejemplito que yo me acuerdo, pues más o menos lo recuerdo, que el chico se levanta un día muy temprano a sorprender a la mamá. La mamá no sabe. La mamá estaba cumpliendo años. Entonces él se dirige a la nevera y claro, como era tan pequeñito, él levanta la mano y toma una leche que estaba por ahí arriba, creo que es así. Y mientras la llevas, va regando por el camino y ese un reguero de leche terrible hasta que la lleva a la mesa. Y en eso se presentan dos escenarios. Un escenario. La madre baja y cuando observa ese reguero en el piso se va contra el chico y lo trata de una manera muy fuerte. ¿Qué has hecho? Yo te he dicho que esto y lo otro. Bueno, ¿qué otra cosa no le dijo? Lo trató muy mal. Y el segundo escenario, baja la madre, ve ese reguero y lo llama y le dice, mío, ¿qué te pasó? ¿Por qué veo este reguero aquí? Madre, lo que pasa es que yo te quería dar un regalito y te quería hacer como una especie de un postrecito. Entonces cogí la leche y la iba a llevar a la mesa y se me regó. No, mi hijo, no te preocupes, esto nos pasa a todos, te agradezco mucho, tú eres muy lindo. Esos dos escenarios muestran una parte que es la parte reactiva, que es la primera, donde salimos con todas las frases siguientes, duras, difíciles, contra alguien, sin preguntarnos por qué sucedió lo que sucedió. Y la otra es la parte proactiva. Entonces, ¿cuántas veces nosotros manejamos lo reactivo sin preguntarnos o preguntar qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué esa persona está actuando de esa manera? ¿Qué le pasa? Entonces, por eso entra la parte de reflexión y análisis profundo que existe cuando hacemos todo el trabajo interior. El que no lo hace normalmente está muy manejado todavía por su amígdala, impulsivo. Entonces son ejemplos hermosos, pero son especiales, porque se nota que en eso también nosotros nos movemos. Entonces, siempre debemos evitar en el campo de la comunicación correctiva las palabras soeces y violentas. Siempre tenemos que evitarlas. ¿Qué tal una marca nociva? ¿No? Llega, pues, pues claro, los campos de comunicación que se van a establecer de ahí en adelante a través de la palabra van a ser muy difíciles. Se estableció, por ejemplo, en nuestro medio una cultura de la palabra fuerte, ¿no? La palabra soez. No quiero repetirla aquí, pero son muy notorias entre los jóvenes y se tratan a veces feo a través de la palabra.
Ya eso está habituado, pero todo el mundo dice, no, esa es una manera de comunicarse posiblemente, ¿no? No estoy cuestionando eso. Pero quizá una persona que recién a uno lo conoce y le dice, y lo tratan de esa manera, que no es el amigo, ¿cómo se va a sentir de pronto? Entonces, en esa comunicación verbal no adecuada pasan muchas cosas. Yo recuerdo en la universidad, no hace mucho tiempo, cuando trabajaba, le dijeron al jefe en una empresa que tenía que manejar personal, le dijeron, lo llamaron y le dijeron, ve, envíame a tus 5 mejores estudiantes, lo necesito para darles un empleo para trabajar personal. La sorpresa fue que al otro día la persona que los entrevistó de la empresa, que era amigo del jefe de ahí de la universidad, lo llamó y le dijo, mira, me da mucha pena, pero ninguno de los 5 me sirvió. ¿Cómo así que ninguno me sirvió? No me sirvió ninguno de los 5. ¿Qué pasó? Pues hombre, cuando yo me entrevistaba con ellos, cada 2 o 3 minutos eran una palabra de esas feas. ¿Sí? Cada 2 o 3 minutos. Entonces yo me imaginé un escenario donde esta persona tiene que manejar personal. ¿Cuál sería su trato con ellos? No me sirve ninguno. Eso fue lo que le dijo. No sé si ya hoy en día está todo el mundo tan acostumbrado a eso que no pasa nada, ¿no? Pero por lo menos en esa época fue así. Entonces, recordemos entonces que a través de la palabra podemos ahorrar o desgastarnos energéticamente también. Entonces, por eso hablamos al principio de la energía que uno mueve, ¿no? La palabra es una fuerza energética. Si yo todo el día hablo de una forma que no es la adecuada, seguro que me voy a desgastar energéticamente. Si hablo de una manera constructiva, eso es otra cosa. ¿Sí? Por eso es que la meditación es muy importante. Y ya hoy en día, afortunadamente, los experimentos científicos de la neurociencia muestran cómo el efecto de la palabra en la meditación es muy importante. Ellos utilizan, por ejemplo, aparatos de resonancia y lo que ven ellos es unas hermosas señales que envía el cerebro al conectarse con un lenguaje creativo. Y en realidad, por eso la palabra la meditación vocalizada tiene fuerza. Se puede hacer también en silencio, pero es como si uno pronunciara las palabras acá arriba, interiormente, pero las hace con un gran amor. Entonces, esa expresión de la meditación tiene un gran impacto en el cerebro. Eh, y ustedes ven que cuando nosotros terminamos, por lo menos la meditación que hacemos en CAF, cuando terminamos decimos al final, paz, paz. ¿Y en qué tono lo hacemos? En el tono de fa. ¿Por qué lo hacemos en ese tono? Primero, cuando yo digo paz, con eso me voy. Y segundo, cuando lo hago en el tono de fa, mi nota vibratoria conecta con el corazón. Esa es la nota de fa. La nota de fa conecta con el corazón. Y cada paso de la meditación lo hacemos de una manera igual. Por ahí en alguna ocasión veía a alguien que recomendaba, me pareció muy hermoso, que hablaba de una meditación pasiva. Entonces decía, la meditación pasiva es si usted solamente expresa una frasecita pequeña y la repite. Es como darle fuerza e impacto a una palabra, a una frase. Entonces recomendaba que como nosotros no sabemos quiénes somos, sino que creemos que somos, pero no somos, ¿sí? Entonces que una buena manera de hacer una meditación era repetir solamente la frase, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Puede hacerlo en ese tono de fa si quiere, o simplemente, ¿quién soy yo? Pero vibra con eso. Y que eso, a la larga, lo iba a dejar en el interior un impacto tan certero que le iba a producir una vía hacia el conocimiento de sí mismo.
También se han hecho experimentos, ¿no? En las palabras siguientes. Por ejemplo, hay una hormona que dicen que se libera, que es la conocida como el cortisol, cuando el cerebro detecta el maltrato. Y hay otra hormona que también se libera con la palabra bienestar, que genera bienestar, que es la dopamina. Que son diferentes, miren, entonces eso los estudios, ya la ciencia los corrobora. Por eso es que la meditación pues, tiene unos efectos que cada día uno se asombra de qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, entonces ya como parte final, analicemos bien lo que vamos a decir, porque el trabajo espiritual nos enseña a hacer, sobre todo el trabajo espiritual, nos enseña a hacer un control sobre lo que vamos a decir, a pensar muy bien, y pues sobre todo nosotros comenzamos a manejar pensamientos, sentimientos y acciones que al final producen palabras, palabras que impulsan a la humanidad de otros campos. Entonces ese trabajo incide fuertemente con ese hemisferio que nosotros conocemos que es el hemisferio izquierdo. Ahí es donde el lenguaje tiene una gran influencia. Eh, bueno, don Santiago, fundador de CAF, expresaba una frase que me parecía, dice, es palabra, ¿cierto? Frase escrita, pero seguramente lo repitió muchas veces. La palabra mueve. El ejemplo conduce, pero solo el dar se transforma. Tratando de interpretar esa frase desde la mirada del impacto de la palabra y la importancia de trabajar a nivel interior, pienso que cuando tomamos conciencia de ese valor de la palabra y cómo puede afectar positiva o negativamente a un ser humano, entonces uno, ¿qué es lo que hace? Se empieza a mover en un campo de interrelaciones cotidianas hacia el amor, con palabras de aliento, de respeto, de, de ánimo, que van a comenzar a ser un ejemplo para la sociedad. Ahí está el ejemplo. El ejemplo conduce. Pero ¿a qué finalmente me lleva esto? De que si yo construyo eso en mi interior, lo que me va a llevar es a darme, ¿cierto? Porque yo amo al otro, porque yo amo la expresión constructiva. Y no porque quiera ser una persona que brille, que todo el mundo diga que machera, no. No, me convierto en un referente, en una persona que a través de palabras constructivas por siempre estaría dando aliento a una transformación real. Eso es, el darse transforma. Ahí en ese momento real. Todo eso está encerradito ahí en esa frasecita. Los mantras, por ejemplo, son muy importantes. ¿Cuántas mantras se llevan a elevaciones místicas importantes en la humanidad? Porque esos mantras lo unen muy estrechamente a uno al corazón. Siempre hemos hablado del corazón como el centro de la conexión con lo divino, en unión con todos los seres. Entonces ahí hay esperanza, hay paz, hay armonía, hay deseo de dar lo mejor de sí. Bueno, eso era todo para hoy. Le agradezco inmensamente